Tenemos que ser constantes, tenemos que perseverar. Hay un camino recto, un camino de obediencia que tenemos que seguir. En el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso lo sabía hasta el rey David hace miles de años, pero esa verdad que es la que ha cambiado nuestras vidas, tiene que tener una continuidad, tiene que tener un seguimiento, tiene que tener un crecimiento. Hay cristianos que les dicen de recibir a Cristo, reciben a Cristo, y ahí se acabó toda su historia con Dios. Y un poco lo que queremos recordar siempre es que no es así. Ese es el punto de partida, no es la meta, esa es la salida. Nacer de nuevo, recibir a Cristo es la salida. De ahí para adelante comienza todo un camino muy largo. Bueno, el tema de hoy, para los que toman notas y quieren anotar un título, le he llamado La senda de los padres. La senda de los padres. Entonces, no va a ser el cuento de Pulgarcito, va a ser mucho mejor. Nosotros enseñamos en la escuela para padres, sobre todo, enseñamos que son los padres los que tienen que poner límites, ¿verdad? Somos los padres los que tenemos la autoridad para poner límites a nuestros hijos, pero muchas veces la palabra límites se adquiere una connotación mala, adquiere un tono como de dictadura, como de recorte, como un corsé que le tenemos que poner a nuestros hijos para que no hagan nada. Pero la palabra límite quiere decir exactamente eso, o sea, mira, de estos límites no te salgas para que vayas seguro. De estos límites que yo te marco como padre y que tengo la autoridad para hacerlo, incluso la obligación de hacerlo, porque es mi responsabilidad, no te salgas. Hoy en día la educación liberal, la educación moderna, supuestamente progresista, nos dice que no hay que poner límites a los chicos, que pueden hacer lo que quieran, que los niños tienen que crecer experimentando y probando y ya se darán cuenta de las cosas. El problema es que muchas veces cuando se dan cuenta ya es tan tarde que ya no se puede hacer nada, y es una completa irresponsabilidad que los padres actuemos de esa manera. Por cierto que y humildemente a los padres que quieran escuchar consejos de la palabra de Dios, y es algo por lo que os pedimos que oréis, porque es la primera vez que vamos a hacer escuela para padres fuera de la iglesia, no es lo mismo. Va a ser más difícil hablar de Dios, porque no es lo que ellos esperan, pero vamos a tratar de hacer contactos y de hablar verdades. En Proverbios capítulo 22, versículo 28, esta semana el Señor me hablaba precisamente de este tema. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22, 28. También en el 23, capítulo 23, versículo 10, dice: no traspases los linderos antiguos. Un lindero es un límite entre dos posesiones. Es algo así como una señal o una valla, o como dicen aquí en el campo, un mojón, que indica: hasta aquí es mi propiedad, de este poste a aquel poste es mi terreno, es mi granja, es mi cultivo, y es mío y no lo puedes pasar. Eso es un lindero, y el consejo que nos da el rey Salomón, por cierto, ya creo que la mayoría lo sabéis, pero fue un hombre tan sabio, tan extraordinariamente sabio, que la sabiduría que tenía Salomón nadie la ha podido igualar, salvo el Señor Jesucristo. Nadie la ha podido igualar. Fue un don especial que Dios le dio a él. No la adquirió en ninguna universidad, ni en ningún libro, ni con ningún maestro. Fue conocimiento directamente dado por Dios a Salomón, hasta tal punto que la Biblia nos cuenta en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas que de toda la tierra querían venir los reyes, que se supone que los reyes eran los más sabios y se rodeaban de consejeros, querían venir a ver a Salomón para oírle su sabiduría. Debía de ser algo extraordinario. En cierta ocasión la reina de Saba vino a preguntarle, y quiero recalcar esto porque no es cualquier sabiduría, es sabiduría del cielo entregada en la tierra. Y fue hace casi, ¿cuántos? 3000 años, pero no importa, sigue siendo la sabiduría de Dios,
no pasa de moda, no deja de estar vigente, aunque cambie la tecnología, aunque cambien las modas, no. La sabiduría de Dios es sabiduría de Dios, viene del cielo. En el cielo no hay tiempo, en el cielo no hay modas. Dios no trabaja de esa manera. Dios sabe cuál es la necesidad del ser humano, Dios sabe cómo es tu corazón y Dios entonces te da sabiduría para que tú vivas bien, para que vivas teniendo éxito, pero éxito de acuerdo al parámetro de Dios, no de acuerdo al parámetro del gobierno o al parámetro de la cuenta de tu banco. Y vino la reina de Saba a ver a Salomón y dice la Biblia que vino con preguntas muy difíciles y todas las contestó Salomón, de manera que la reina se quedó impresionada. Le dijo, eres mucho más sabio de lo que me habían contado. Este Salomón es el que escribió, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No los traspases. Esos linderos antiguos para nosotros, ¿cuáles son? Porque si la Biblia nos dice no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, probablemente uno puede pensar, Salomón estaba pensando en su papá, el rey David. El rey David fue un hombre inteligente en muchos casos, pero cuando tú haces un estudio de la vida del rey David, te vas a dar cuenta de que David tenía muchas virtudes, pero también tuvo algunos defectos y en concreto se le atribuyen defectos en cuanto a la forma de educar a sus hijos. Parece que el rey David tuvo algunas debilidades y no hablamos de las faldas, las cuales son conocidas y Dios ha permitido que las conociéramos en la Biblia y Dios le perdonó después de haberse arrepentido, pero hablamos de cómo levantó a sus hijos. Hubo problemas entre sus hijos en los que el rey David pareció echarse a un lado y no quiso meter la autoridad que él tenía como padre. Y yo no creo que el rey Salomón estuviera pensando al escribir este proverbio en su padre David. Evidentemente David era un hombre espiritual, era un hombre maduro, era un hombre que confiaba en Dios, un hombre, la Biblia lo describe como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Eso es algo impresionante, rara vez lo vas a encontrar en la Biblia. Si alguno de nosotros pudiéramos tener un corazón así, sería estupendo. Pero no creo que Salomón se refiriera a su padre. Yo creo que para nosotros este pasaje nos tiene que hacer volver nuestra mirada a la primera iglesia, a los que consideramos fundadores, iniciadores del trabajo de la iglesia. La iglesia, evidentemente, si alguien la fundó, fue Jesucristo. Si alguien la fundó, fue Jesucristo. No fue ningún papa de Roma, menos aún. Pero la primera iglesia tenía una serie de características y yo quiero que tú me acompañes a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Un solo versículo con 4 características. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que perseveraban. ¿Puedes subrayar esa palabra, por favor? Porque es la primera y es la más importante de las que hay ahí. Perseverar. Porque yo te puedo dar 100 consejos y tú puedes hacer caso de 50, por ejemplo. Pero si solo los haces caso durante un día o durante una semana, no te van a servir. Ahora, te puedo dar un solo consejo y que tú le hagas caso a ese consejo toda la vida y en lo que se refiere a ese consejo a ti te va a ir muy bien. Si es palabra de Dios y tú la obedeces y tú perseveras en ella, te va a ir estupendamente bien, no tengas ninguna duda. Por eso la palabra de Dios nos insiste muchas veces, perseverar, llegar a la meta, terminar la carrera, pelear la buena batalla hasta el final, hasta el último momento, perseverar. ¿Y en qué tenemos que perseverar? Pues dice aquí en varias cosas. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión los unos con los otros. Tercero, en el partimiento del pan. Alguno dice amén. Y en el cuarto dice, y en las oraciones. 4 cosas en las que tenemos que perseverar, en las 4. Esa era la primera iglesia.
la iglesia que nació en Jerusalén, ese embrioncito de iglesia que rápidamente se desarrolló de una manera exponencial, de una manera que impactó la generación de su tiempo, hasta el punto de que el imperio romano dominante en aquella época vio amenazada su existencia y hábilmente, ya en el año 300, 400 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró oficialmente el cristianismo como la iglesia del imperio, la religión del imperio romano. Y allí fue donde se autoproclamó el primer papa de la historia de la Iglesia Católica. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero esta primera iglesia pudo crecer y la característica no era tanto el crecimiento, porque no es lo que destaca este versículo, sino la perseverancia en estas cuatro cosas. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Pues la doctrina de los apóstoles es la sana doctrina, ¿verdad? Hoy en día vemos tanto show en las iglesias, vemos tanto espectáculo en las iglesias, que tanta estridencia, tanta invención, tanta profecía falsa, barata, que no es profecía, por supuesto, es lisonja. ¿Sabes lo que es la lisonja? La lisonja no es un producto de la tienda naturista. La lisonja es la palabrita que te dicen para que tú digas, ay, qué bien, cuánto me quieren. Te va a ir muy bien, Dios te va a bendecir, y vas a ser millonario, y vas a emprender, y vas a alcanzar naciones, y no sé, y el que lo oye dice, ay, madre mía, cuánto me quiere Dios. Lisonjas. Porque no ha hablado Dios esas cosas, pero el que se las está diciendo lo que quiere es robarle luego, para que me entiendas. Esta semana leía en Proverbios que cuídate mucho de la persona que te hace lisonjas, porque lo más probable es que sea un avaro que lo que quiere después es robarte. O sea que más bien cuando veas uno que viene a decirte, a endulzarte el oído, échate mano a la cartera y asegúrala. No vaya a ser que a continuación te vaya a empezar a pedir ofrendas para que veas milagros, por ejemplo, que son modas que están muy al día hoy, tristemente, en muchas iglesias. Ya no hay una sana doctrina en muchos lugares, digo. Hay doctrinas como la hipergracia, se puede pecar todo lo que quieras, que no pasa nada, como Dios te perdona y como la sangre de Jesucristo borra todo pecado, pues tú peca y pecas sin parar, que no hay ningún problema. Eso es la hipergracia, ¿verdad? O iglesias, predicadores que pretenden judaizar, que pretenden que todos nos volvamos judíos, y poco menos que hasta circuncidarnos y muchas cosas más propias del antiguo pacto, y que no han entendido que han sido reformadas por Jesucristo precisamente en el nuevo pacto de Dios. Bueno, hay muchas cosas raras, muchas cosas que se ven y que no deberíamos de prestarles atención. Para nosotros, nuestros apóstoles, la sana doctrina de nuestros apóstoles, pues son Quique y Emma. Quique y Emma son la referencia que Dios ha puesto en esta iglesia para que nosotros les sigamos. No apóstoles en el sentido ese de el apóstol al que hay que rendírsele a los pies y echarle la alfombra roja cada vez que pasan. No es en ese sentido, y creo además que los que conocéis aquí, que Emma, sabéis que no son de esos, pero para nosotros los debemos de considerar como apóstoles, como una referencia, como una columna que Dios ha puesto, y en el caso de la CCI, pues como nuestra dirección. Ellos son los directores. Es en ese sentido que hablamos de apostolado, y gracias a Dios que Quique es un hombre que cuida mucho la pulcritud, la minuciosidad en el estudio de la Biblia y de conservar la sana doctrina. Yo doy muchísimas gracias a Dios porque, en verdad, os digo una cosa, es fácil equivocarse, es muy fácil equivocarse, es muy fácil querer predicar para agradar a la gente que está sentada en la iglesia, es muy fácil. Es más, te diría que cualquiera lo puede hacer, predicar de cara a la galería, predicar para endulzar el oído,
y no confrontar las cosas que no son sanas, las cosas que son pecado, las cosas que no encajan de ninguna manera, ni siquiera forzándolas en la palabra de Dios, pues no todo el mundo se atreve. Quique decía la semana pasada en Madrid que claro, él al predicar estos temas de la Navidad y de que nosotros no nos vamos a meter en esos cuentos, porque son cuentos, la Navidad es un cuento, a lo mejor para los niños es un cuento, pero para ti que eres adulto ya deberías de tener claro que no tiene nada que ver con la Biblia ni con el nacimiento de Cristo. Y muchas veces predicar estas cosas supone pues que te encuentras gente que te va a rechazar, gente que te va a decir, pero bueno, ¿tú qué predicas, hombre? Se te va a vaciar la iglesia. Y bueno, pero es que prefiero tener a 3 que sean inteligentes que a 1000 que se crean cualquier tontería que les cuenten, que sean indoctos en la palabra de Dios. Y yo te animo a ti que estás ahí sentado a que, lo digo muchos domingos, pero no sé si lo hacéis en casa luego, investiga lo que yo te predico, investígalo, investiga los versículos, investiga las cosas que yo afirmo desde aquí arriba. Y si algún día me equivoco, que puede pasar, yo no soy como el Papa de Roma, que no se puede equivocar nunca, dicen, yo sí me equivoco. Bueno, si algún día me equivoco, pues con cariño vienes y me lo dices y me dices, Carlos, no sé, esto que has dicho a lo mejor puede ser de otra manera y lo miramos. Y de verdad que es algo que yo he aprendido también de mi pastor, que cuando él se ha equivocado, él ha dicho, pido perdón, esto que dije no era así. Y un paso atrás y no pasa nada. Es más sabio rectificar, es mucho más sabio reconocer un error que enorgullecerse y enclaustrarse en una postura de altivez y decir, no me he equivocado. Eso es, tarde o temprano va a caer. Esa sana doctrina entonces para nosotros es lo que van marcando Quique y Emma. Y si tú vas a echar raíces en esta iglesia, tú tienes que aceptarlo y tienes que asumirlo y tienes que meterte en esa visión. Ayer en nuestro tiempo de ágape poníamos aquí cuál es nuestra visión, ¿verdad? Y ahí marcábamos algunos puntos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente nueva que llega a la iglesia tenga claro la dirección que nosotros llevamos, tenga claro qué es lo que entendemos que Dios nos ha mandado a nosotros, nos ha encargado a nosotros como iglesia hacer. No todas las iglesias están llamadas exactamente a lo mismo. Todos estamos llamados a evangelizar, ¿verdad? Todos, porque ese fue un mandamiento para todos. Pero no todos lo vamos a hacer de la misma manera, por ejemplo. Hay un ministerio hermoso en Madrid de un pastor, creo que es americano, ¿no? Jacobo. Bueno, un hombre de Dios a quien Dios le ha ungido con el don para evangelizar. Y él lo usa como Dios le ha llamado a hacerlo. Y es ponerse encima de una caja roja en la calle y sin megafonía para que no le pueda detener la policía, a viva voz, allí en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, donde más gente pasa, empezar a predicar el evangelio. Así, estilo como a veces vemos en las películas americanas, ¿no? Pues oye, le va fenomenal y evangeliza un montón de gente. Su ministerio se ha hecho conocido, se ha hecho respetar hasta por las autoridades de la policía de Madrid, que al principio le miraban con recelo como diciendo, ¿a este le echamos el guante o no? Pues no pueden, porque nadie te puede impedir, de acuerdo a la ley española, que tú te pongas a vociferar en la calle lo que quieras, mientras no insultes a nadie ni ofendas a ninguna persona. Y el hombre predica, a veces se ha ganado un tomatazo, a veces se ha ganado insultos, a veces se ha ganado, bueno, cosas peores que esas, pero es lo que Dios le ha llamado a hacer. Y yo le aplaudo. Aquí lo tuvimos un año, ¿os acordáis? Y él nos compartió, nos motivó a evangelizar, porque él es un gran evangelista. Bueno, pero Dios le ha llamado a hacerlo de esa manera y está cumpliendo con su función. Nosotros recibimos de Quique y Emma lo que Dios nos ha mandado hacer aquí en la CCI y tratamos de hacerlo como Dios nos dice que lo hagamos. Y no solo con respecto al evangelismo, sino con respecto a todo lo demás. Dice también entonces en Hechos 2:42 que además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión
los unos con los otros. Mira, esta palabra es tan sencillita, comunión. La puedes separar en dos. Común y unión. La solapas un poquito y ya te queda comunión. Común, unión. ¿Qué es la comunión los unos con los otros? En lo que perseveraba la primera iglesia. Bueno, pues no es ni más ni menos que lo que estamos haciendo hoy, que es congregarnos, reunirnos. Es estar juntos, alabando a Dios, adorando a Dios, compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, estimulándonos unos a otros, soportándonos las cargas los unos de los otros. Eso es tener comunión, tener, al pasar tiempo juntos, tener una unidad en el espíritu que nos lleve a trabajar en la misma dirección, todos empujando en la misma dirección. Y en ese sentido, pues en la CCI nos reunimos los viernes a orar y a velar. Nos reunimos los sábados, se reúnen los jóvenes también, y nos reunimos los domingos. Hablando de teorías y de doctrinas, hay quien dice que si habría que reunirse en sábado, o bueno, yo coincido plenamente en la opinión de mi pastor. La Biblia no dice que hay que reunirse en sábado. La Biblia dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Si quisiéramos nos podríamos reunir el miércoles a las 6 de la mañana, ¿qué os parece? Quitamos la reunión del domingo y nos reunimos todos los miércoles, pero no sería operativo, ¿verdad? No sería operativo porque pues casi nadie podría venir. Muchos tienen que llevar a los niños al colegio, hay que ir a trabajar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces no es tan importante qué día de la semana te reúnas. Lo que sí es importante es que tú apartes un día para dedicarlo plenamente al Señor. Un día. ¿Okay? Vuelvo a repetir, si ahora de repente viviéramos en China y resulta que en China los martes es festivo y el resto de los días de la semana se trabaja, pues haríamos la reunión el martes y 6 días trabajaríamos y 1 lo dedicaríamos al Señor. A estar con Dios, a aprender de Dios, a tener intimidad con Dios, pero el día entero, Ojo, y por eso aquí practicamos algo que a mí me encanta, y es quedarnos a comer. Quedarnos a comer y hablar y en definitiva es el día del Señor. Siempre que podamos, siempre que las circunstancias lo permitan, pues compartimos no solamente las 2 horas que dura la reunión, compartimos mucho más, porque en verdad es el día del Señor. No es el día para reunirse y luego me voy de juerga. En principio no es el día para eso, es el día del Señor. El otro día me decía un pastor un chiste, decía, el día del Señor, qué largo es, y luego cuando llegamos a casa decimos, ay Señor, qué día. Bueno, sí, a veces se hace largo, pero es una largura agradable, ¿no? Yo por lo menos, a mí me encanta compartir y que no se reduzca simplemente el día del Señor a tener una reunión o un culto, una liturgia, un procedimiento para hacer una serie de cosas marcadas en un horario. No, hay más cosas que se hacen en el día del Señor. Y cuanto más tiempo tenemos comunión, más nos parecemos, más nos podemos asociar en nuestros ministerios, en nuestros dones, en los dones que cada uno tiene, porque te recuerdo que tú tienes un don. A lo mejor has pensado que no, que aquí en la iglesia tú no tienes nada que hacer, ni fuera de la iglesia, que solo vienes, escuchas, oyes, tomas algunas notas y ya está, pero la Biblia dice que tú tienes don, algún don dado por el Espíritu Santo, algún don dado, y si no sabes qué don tienes, pues te aconsejo que hables con nosotros los pastores, porque también es imponiendo las manos, se asignan dones, los asigna el Espíritu Santo como Él quiere, pero la palabra de Dios nos enseña que también así se puede hacer. Y a lo mejor tienes un don y lo tienes bajo tierra, lo tienes ahí escondido en la cámara acorazada, porque quizá no te atreves, porque quizá tienes pereza o ignoras que tienes que ponerlo en práctica, porque si no lo usas, sabes qué pasará al final, ¿verdad?
¿No sabes? Dios te lo quita y se lo da al que más tiene. Pero el que más tiene no es que, uy, qué suerte, ¿cuántos tiene? Es que tiene el don de profecía, tiene el don de sanidades, es que además tiene el don de evangelismo. ¿Sabes por qué tiene más? Porque ha sido fiel en usarlos. Y por eso Dios, al que menos tiene, que tiene poco, porque no lo usa, no lo ha puesto a trabajar, Dios se lo quita y se lo da a otro. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más podemos conocernos, más podemos ayudarnos cada uno en el don que tiene. Qué impresionante es ver a una persona trabajar en el don que tiene. ¿Sabes por qué? Porque el que trabaja en el don que tiene no se agota. El que es evangelista puede evangelizar desde que sale por la puerta de casa hasta que llega por la noche y se mete en su casa. No le cuesta trabajo, porque lo tiene como don. O sea, se puede poner a evangelizar en el autobús, en la parada de la fruta, se puede poner a evangelizar en el trabajo, se puede poner a evangelizar en el parque cuando está con los niños. No importa, porque tiene el don. Y no se agota, no tiene que estar como, ay, voy a ayunar 3 días para evangelizarle a mi vecino, porque es que no sé qué le voy a decir, y qué me va a contestar, y qué le voy yo a recontestar. No, el que tiene el don de evangelizar va con la pistola cargada y en cualquier momento dispara. No tiene problema. El que tiene el don de servir, no se agota de servir. Tú, fulanito, venga, quita 3 mesas. Ay, es que estoy tan cansado que yo no puedo hacer lo otro, es que me duele el dedo meñique del pie. Pero el que tiene el don de servir, no hay ni que decirle. Llega la hora de comer y se pone a sacar mesas. Llega la hora de hacer algo y dice, venga, ¿qué cojo? Cojo el martillo, cojo la fregona, ¿qué cojo? ¿Qué hago? ¿A quién hay que llevar? ¿A quién hay que traer? Porque tiene el don, no le cuesta servir. Eso es tan maravilloso. A mí me encanta ver a la gente servir en su don, porque sé que no se van a agotar. Ahora, a veces nos toca trabajar en un don que no es el nuestro. Nos toca, porque a lo mejor el que lo tenía que hacer no lo hace. Está carnal, está dormido, está perezoso, está en otra cosa, está con una crisis y no lo hace. Pues bueno, tiene que coger otro la fregona, tiene que coger otro y atender a los niños, pues nos toca, lo hacemos con gusto porque lo hacemos como para el Señor. Pero es verdad, ¿a que sí? Que cuando tú haces algo que no es tu don, tú acabas como cansado. Pero si es tu don, tú dices, ya se acabó el día, yo quería hacer más, ya se acabó el evento, ya está todo y me ha sabido a poco. Es maravilloso cuando cada uno de nosotros servimos en el don que tenemos, pero servimos en el don que tenemos, sea de cara al público, sea ahí detrás de las cortinas, sea en segundo plano, sea con glamour o sin glamour, con aplausos o sin aplausos, pero qué maravilloso. Yo te animo a que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿qué don tengo? ¿O qué dones? Aún dice la Biblia que tú puedes anhelar los dones, puedes anhelarlos, tú puedes pedirle a Dios, Señor, me gustaría tener tal o cual don, me gustaría. Señor, me gustaría tener el don de sanidad, me gustaría tener el don de maestro, me gustaría tener el don de servicio, me gustaría tener el don, el que sea, me gustaría profetizar. Tú le puedes decir a Dios, me gustaría, porque la Biblia te dice que tú puedes anhelarlo. Pero qué triste cuando un cristiano ni siquiera anhela la provisión celestial, la provisión divina del Espíritu Santo para servir en la iglesia. Eso es muy triste. Comunión, perseveraban. Di conmigo, perseveraban. Eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer, perseverar. No es que, me congrego 3 domingos, pero uno me lo tomo de relax. Me hace falta descansar. No te hace falta descansar. La Biblia no dice eso. La Biblia te hace falta, la Biblia te dice que te hace falta buscar al Señor, congregarte. Esa es tu forma de descansar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que decimos, estoy muy cansado, hoy no voy a la iglesia, me quedo durmiendo, es que esta semana he dormido tan mal, es que anoche me dolía la cabeza y no he pegado ni ojo? El Señor seguro que lo entiende.
me conecto a internet y veo la reunión por internet. ¿Sí? Y luego está uno en internet y se levanta la nevera, se pone el ordenador, no sé qué. Los que me están viendo por internet, ahora, deja el ordenador quieto. Tienen la predicación por debajo del Facebook. No. Y te quedas a supuestamente descansar, pero acabas el día más cansado. Porque yo os digo una cosa, Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia y los domingos de verdad que son días largos. Sobre todo esos domingos que nos quedamos hasta las 6, 7 de la tarde o más. Y luego alguno dice por ahí, ay, vamos a ver una peli a casa del pastor. Y no tengo la tele más grande, ¿eh? Pero bueno. Y entonces vemos una peli y ya, pues eso se acaba a las 10 de la noche. Y termina el día y ya se va todo el mundo de casa y ya por fin me puedo quitar los zapatos. Y digo, qué día más largo, pero estoy cansado físicamente, pero estoy renovado en mi espíritu. ¿Por qué? Porque he hecho lo que Dios me llamó a hacer. Si Dios me hubiera llamado a otra cosa, pues haría otra cosa. Hay niños que tú los pones a hacer sumas y divisiones y como les encantan las matemáticas, se tiran ahí un buen rato, no se agotan. Pero ahí ponlos a leer y te leen un párrafo y ya se le cruzan las palabras, porque no es su fuerte. Descubre cuál es tu fuerte, porque congregarse no es venir y estar sentado en modo pasivo escuchando una predicación. Congregarse es, Señor, hoy, ¿a quién le puedo yo dar de mi don, de lo que tú has puesto en mí, Dios? ¿A quién le puedo yo bendecir con mi don? Eso es congregarse. Eso es congregarse. De manera que cada uno sale de aquí, de la congregación, con bendiciones entregadas y bendiciones recibidas, y así podemos cumplir el gran mandato de Dios de la gran comisión de una manera más eficaz. Porque a lo mejor el que venía débil en su fe se junta con el que Dios le ha dado profecía y le da una palabra de consolación, de exhortación, y esa persona sale diciendo, es verdad, Señor, gracias porque me has hablado, y sale renovada para enfrentar el resto de los días. Eso es congregarse. O sea que cuando vengas el domingo a la iglesia, no vengas en modo como el que va a ver el estreno de una película de cine, que se sienta allí en su butaca, si puede y está vacía la silla de adelante, sube los pies y así, a ver qué me cuentan hoy. No, tú antes de venir a la iglesia el domingo, tú tienes que decirle al Señor, Señor, úsame. Señor, me dispongo para que me uses. Si tú quieres, hoy úsame. Y en el don que me has dado o en los dones que me has dado, yo quiero ser fiel. En eso tienes que perseverar. Entonces, lo tercero, dice que era en el partimiento del pan. Aquí a veces partimos el pan. El primer domingo de cada mes partimos el pan y tratamos de esa manera de cumplir con un mandamiento que Dios le dio a Pablo. Cada vez que os reunís en mi nombre y recordáis mi muerte, tal. Pero, ¿dónde se partía el pan? ¿O dónde partes tú el pan todos los días? A ver, los que no comen en restaurante, los que no tienen cheque gourmet ni ticket restaurante, ¿dónde coméis? En casa, ¿no? En casa es donde tú partes el pan. Bueno, pues en eso perseveraban los primeros cristianos, en estar juntos también en las casas. Ya sé que las ciudades eran más pequeñas, que los horarios de trabajo eran diferentes, que el modelo social era diferente, pero esto nosotros lo entendemos como las células. Lo que ayer llamábamos en el Ágape los grupos evangelísticos en los hogares, las células. En esta iglesia trabajamos en células. La iglesia se traslada de lunes a sábado en pequeñas iglesias, pequeñas células en los hogares. ¿Y por qué? Pues porque la Biblia dice que los primeros cristianos compartían esto todo el tiempo. Se reunían en las casas todo el tiempo. Y no creo que tuvieran mansiones como la de Julio Iglesias para meter allí a 200 personas juntas. Se reunían por sectores,
según horarios de trabajos, según podían, pero era algo que estaba metido en su esquema de vida. Ellos perseveraron en esto, en reunirse en pequeñas o medianas células en los hogares. Y yo te animo a que si todavía no estás en una célula, esta misma semana, no esperes al 2015, esta misma semana tú hables aquí con Lucero y le digas: yo quiero ir a una célula. Te estás perdiendo de una gran bendición y te estás perdiendo de hacer lo que hacían los primeros cristianos. Si a ellos les funcionó, a ti también te va a funcionar. Partir el pan en las casas. Mi experiencia personalmente con las células es que desde el primer momento en que yo llegué a la iglesia, yo comencé a asistir a una célula. Había veces que mi horario de trabajo era tan complicado que literalmente me quedaba muy difícil asistir a una célula. Y entonces yo le decía a mi líder en aquel momento, le decía: ¿sabes qué? A la hora de la comida, que yo tengo 1 hora para comer, yo me voy a llevar un sándwich y nos vamos a un parque o nos vamos a una cafetería si hace frío y tú me das la célula allí, aunque sea a mí solo. Pero nunca, en más de 20 años de vida cristiana, yo dejé de tener una célula. En otra época, donde también mi horario era muy complicado, teníamos la célula a las 7 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana. Y me tenía que atravesar todo Madrid, literalmente de norte a sur, para ir a la célula. Pero feliz, porque la célula era un lugar tan especial. Un lugar donde tú podías abrir tu corazón, porque ya había menos gente. Un lugar donde tú podías hacer preguntas. Un lugar donde tú podías orar unos con otros de manera cercana, de manera íntima. Un lugar donde podías hacer piña, donde podías hacer grupo con los demás de la célula. Entonces vemos que ese es el modelo que usaban los primeros cristianos y es el modelo que hemos adoptado también mirando a las sendas antiguas, ¿verdad? Mirando a los primeros cristianos, reunirse en las casas. No quiero hacer levantar la mano a los que no están en ninguna célula, pero de verdad me gustaría que todos estuvieran en alguna célula. Siempre hay alguna posibilidad, siempre vamos a encontrar la manera de poder hacer una reunión, si es necesario, en tu casa, aunque vivas en el Quinto Pino. Pero queremos que todos en la iglesia vivan de acuerdo a esta visión, de acuerdo a los linderos que pusieron nuestros padres. Y en último lugar dice que perseveraban en las oraciones. Claro, el cristiano que no ora, literalmente se queda en fuera de juego. El cristiano que no ora es la oveja debilitada a la cual busca el diablo para devorarla. El cristiano que no ora no entiende lo que Dios está queriendo hacer en su iglesia, en su familia, en su vida, en su célula, etcétera, etcétera. Los primeros cristianos perseveraban en la oración. Uno de los lugares donde tú puedes aprender a orar es en la célula. ¿Por qué? Pues porque hay menos gente, es más, da menos vergüenza tener que orar cuando estás en la iglesia con mucha gente o en una vigilia, a tener que orar, por ejemplo, en la célula. En la célula se aprende a orar. Pero lo que es seguro, es que los primeros cristianos oraban todos los días. Todos los días. Yo sé cómo está el nivel de oración de una persona cuando yo la oigo orar. Lo sé. Se detecta si es una persona que ora mucho o que ora poco. Se detecta muy fácilmente. A lo mejor por eso algunos no quieren orar con el pastor, para que no me entere de cómo están. Pero eso es como no querer ir al médico y que te dé la pastilla que necesitas, la medicina que necesitas. Como meter la cabeza debajo de tierra y no querer ver nada de lo que está pasando a tu alrededor. Los primeros cristianos oraban. La primera iglesia era una iglesia que oraba.
Eso era una característica común en todos. Y cuando se congregaban, oraban. Y cuando estaban en las casas, oraban. Y cuando iban al templo, oraban. Y todo el tiempo perseveraban orando. Orando. ¿Por qué? Porque orando es como se derriban los muros. Orando es como tú obtienes la dirección de Dios. Pero no orar un minuto ahí debajo de la ducha. No es eso orar. Igual que alabar no es estar planchando con la radio encendida. Estoy alabando al Señor. No, está bien que lo hagas, está bien que lo hagas. Mejor tener una alabanza mientras estás haciendo alguna tarea que tener yo qué sé, a Bon Jovi o la tertulia de salsa rosa. Mejor es que te pongas una alabanza, pero eso no es alabar. No es alabar. Alabar es cuando tú entras en tu habitación y cierras la puerta y te pones a alabar a Dios. Te concentras en alabar a Dios. Y lo mismo tiene que ser la oración. La oración tiene que ser algo exclusivo. Exclusivo. A veces hemos dicho, vamos a orar mientras vamos conduciendo o mientras vamos haciendo algo. Yo una vez estaba orando mientras conducía y me pegué un tortazo impresionante. Destrocé el coche. En serio, me salté un ceda al paso. Iba hacia un devocional y me pegué un tortazo que ha sido el tortazo de mi vida, por orar en el coche. En el coche uno lo que tiene que hacer es prestar atención a las señales, a los coches que vienen, a los peatones, al semáforo, pero no orar. Cada cosa en su lugar. Y tú tienes que orar de manera que tú te concentres en lo que le estás diciendo a Dios y que no digas tonterías, que no digas repeticiones, sino que ores concentrado en Dios. Y en eso dice la Biblia que perseveraban los primeros cristianos y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, como ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, eso se traducía en un fruto, se traducía en resultados, se traducía en familias restauradas, se traducía en una iglesia viva, en una iglesia que rápidamente se extendió a otras poblaciones. Eso era la vida de los primeros cristianos. Ahora, hemos hablado también de los padres, ¿verdad? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Quién es nuestro padre? Pues alguno por ahí diría Carlos o Quique o Rafael Holland. No. Nosotros somos pastores. La palabra de Dios nos enseña además que no tenemos que llamar padre en ese sentido a ninguno sobre la tierra. Eso lo dijo el Señor Jesús clarísimamente. No llaméis padre porque padre solo hay uno. Pero no estamos hablando de hablar con tu papá, por ejemplo, en casa. Estamos hablando de esa autoridad espiritual. Y aún así, muchas veces nosotros nos volvemos tan carnales que empezamos a decir, como los corintios, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y discutían, imagínate, discutían como diciendo, mi padre espiritual es Pablo, porque es el que más me ha predicado. O el otro decía, no, a mí es Apolos, porque es el que me hizo hacer la oración de recibir a Cristo. O fue el primero que tuve. Y Pablo dijo, ¿qué hacéis? Sois unos carnales discutiendo de estas tonterías. Más bien, nosotros tenemos que mirar lo que la Biblia llama a un padre de la fe. No padre a secas, sino padre de la fe. Y ese fue Abraham. ¿Sabéis quién era Abraham, verdad? Abraham vivió 400 años antes del diluvio. Y quiero que pienses en esto. De acuerdo a los estudiosos, en el tiempo de Abraham, sobre la tierra habría una población aproximada de entre 25 a 30 millones de personas. O sea, en todo el planeta Tierra había menos gente que lo que hoy hay en España. De 25 a 30 millones se calcula. No tengo ni idea cómo lo han calculado, no me lo preguntes. Pero hacía 400 años había habido un diluvio y habían quedado unas poquitas familias. Ya Noé no tuvo más hijos, o sea que eran sus hijos los que tuvieron que repoblar la tierra. Evidentemente la población no era tan grande
como la que hoy tenemos en la tierra. Cuando vivió Abraham eran pocos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué te digo esto? Porque para entender todo lo que vivió Abraham, tú tienes que entender que en aquella época tener hijos era tener seguridad, era tener capacidad, era tener poder. Tener hijos te daba la posibilidad de formar tu tribu, la posibilidad de formar tu grupo amplio con el cual establecerte en un lugar, defenderte de los enemigos, trabajar la tierra y prosperar. Tener hijos era supervivencia, pero no cualquier supervivencia, era posibilidades. Abraham no tenía hijos, 75 años y no tenía hijos, y su mujer aproximadamente de la misma edad. Y en ese momento Dios le da una promesa, cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dice: te voy a dar descendencia. Y no solo te voy a dar descendencia, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. La Biblia nos cuenta que en ese mismo momento, cuando Dios le dijo esas palabras, en ese mismo momento, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? ¿Os acordáis? En el mismo momento en que Dios le dio la promesa, Abraham creyó. Pero lo más impresionante es que con el pasar del tiempo, Abraham siguió creyendo. ¿A qué te suena esto? A perseverar. A que no vale solo con nacer de nuevo, hay que llegar a la meta. Porque algunos sí reciben a Cristo y piensan que es verdad, que todo lo que Dios dice, pero en cuanto viene una pequeña prueba, ¡puf!, ¿dónde están? Se esfumaron. Desaparecieron como la niebla de esta mañana. Se esfumaron. Por eso a mí lo que me llama más la atención no es que Abraham creyó en el momento en que Dios le dio la promesa, sino que creyó durante 25 años, mientras seguía siendo estéril su mujer, mientras él seguía imposibilitado para tener hijos, siguió creyendo. Eso nos cuenta la Biblia. En Romanos 4, versículos 11 y 12, vamos a leer algo sobre esto. Dice que recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, ¿qué dice? Padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí estamos tú y yo. Se está refiriendo a los no judíos, a los gentiles, porque para los judíos Abraham es padre de la fe judía, podríamos decirlo así, pero la Biblia dice que también para nosotros los gentiles, los que no éramos ni somos judíos, o bueno, quizás sí, porque la Biblia ya dice que nosotros somos verdaderos israelitas, y que es judío no el que es circuncidado en lo exterior, sino en el corazón. O sea que de alguna manera te puedes asegurar, aunque en Israel nunca te van a dar un pasaporte por decir esto, pero te puedes considerar judío si estás en Cristo. Dice que para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A ti y a mí se nos sea contada la fe como justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si un ejemplo de fe tú puedes seguir, es el ejemplo de Abraham. Es muy sencillo. Es muy sencillo el ejemplo de Abraham. Ahí mismo en Romanos 4, 18. Creyó en esperanza contra esperanza, es decir, al pasar el tiempo. No importó que la promesa se le había dado Dios hace 25 años. Su fe seguía intacta durante todo ese tiempo. En ningún momento su fe dejó de ser fe durante esos 25 años. En esperanza contra esperanza.
¿Qué significa en esperanza contra esperanza? Cuando la gente viene y te dice, pero tú ¿para qué esperas todavía algo de Dios? Pero tú ¿para qué oras si Dios no existe? Pero tú, a lo mejor te lo dice hasta un creyente, y te dice, pero tú ¿para qué sigues orando por ese asunto si Dios no te lo va a dar? En esperanza contra esperanza. Ah, pero ¿para qué vas a seguir orando por tu familia si llevas 20 años orando? 25 años creyó Abraham, pero tú sabes lo que es día tras día. Su corazón no dejó de creer en la promesa de Dios. En la promesa de Dios. Hemos de tener en cuenta que durante ese tiempo, con muy buenas intenciones, pero se equivocó. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, ya que no puedo dejar embarazada a mi mujer, voy a dejar embarazada a la esclava, a la sierva. Voy a dejarla embarazada y así le echo una manita a Dios a cumplir la promesa. Fue un error. Pero mira, fue un error dentro de su fe, porque él lo que quería era, y creía, era que él iba a ver cumplida esa promesa. Se equivocó, pero nunca dejó de tener fe. Dice el versículo 19, y bueno, y a propósito de esto de querer ayudar a Dios, a veces nosotros somos expertos en eso, ¿verdad? Y los resultados siempre son malos, malísimos. Cuando metemos la pata así al estilo de Abraham, las consecuencias suelen durar mucho tiempo. Y las consecuencias con la metedura de pata de Abraham ya sabemos cuáles son, ¿verdad? ¿Sabéis o no las sabéis? Solo tienes que ver las noticias y ves el conflicto árabe-israelita. El otro, el que llaman el conflicto de Palestina con Israel, eso es una invención, porque Palestina nunca ha existido. Pero el conflicto árabe-israelita, hasta el día de hoy, es un problema. Y lo va a seguir siendo. Si Abraham hubiera tenido un poquito más de paciencia, ¿verdad? Y además de creer en Dios, hubiera dicho, bueno, Señor, a tu manera, no a la mía, no me voy a precipitar, no te voy a ayudar a conseguir que cumplas tu promesa, Dios, porque veo que pasa mucho tiempo y yo te voy a echar una mano. No. Deja que Dios lo haga y deja que Dios lo haga a su manera. O sea, no te vayas a buscar novio o novia a la discoteca, porque si Dios te ha prometido y te ha dado una promesa, Dios lo va a hacer. No hace falta que le ayudes de esa manera. O no hace falta que te asocies con alguien para hacer un negocio y alguien que hace trampas. Si Dios te ha prometido que te va a dar una empresa, tranquilo, tranquila, Dios te la va a dar. Pero no corras y lo hagas de una manera que luego te va a causar muchos problemas que quién sabe hasta cuándo se van a prolongar. No le ayudes a Dios en ese sentido. Dice el versículo 19, no debilitó su fe mirando las circunstancias, ¿no? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, el pobrecillo Abraham pues no tenía posibilidad, o la esterilidad de la matriz de Sara, las circunstancias. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a salir de deudas si tengo tantas deudas? Señor, pero ¿cómo voy a encontrar trabajo si hay no sé cuántos millones de parados en España? Señor, pero ¿cómo vas a tocar a mi familia si no quieren saber nada del Evangelio? De las circunstancias, lo de fuera. Dice la Biblia que Abraham no era de esos cristianos que metía la cabeza debajo de la alfombra para no enterarse de nada, sino que viéndolo todo, siendo muy consciente de las limitaciones humanas, materiales, físicas, no se debilitó en su fe. Esas son las pisadas que tú tienes que seguir. Cuando tú notes que tu fe se está viniendo abajo, ay, Señor, es que es tan difícil. ¿Cuántas veces lo has dicho eso? Es que es tan difícil, Señor, esto. Es tan difícil para un soltero. Brian se ríe. Y a continuación se esconde allí debajo. Es tan difícil. ¿Es difícil? Sí, para Abraham también era difícil.
también veía las circunstancias y eran contrarias. Todo indicaba lo contrario, pero él no se debilitó en su fe. Señor, es que yo lo he intentado y he intentado ser constante en la vida cristiana, pero es tan difícil, es que no puedo. Es que no puedo, Señor, es que luego me llaman los amigos y enseguida me voy, o me llaman las amigas y me desaparezco de la vida cristiana, como el Guadalquivir. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una promesa para ti y para mí. Y si es una promesa, y si tú estás dispuesto a creerla todos los días, aunque veas las circunstancias, no se va a debilitar tu fe. Todo lo contrario, cada vez que venga una circunstancia en contra de tu fe y tú le digas, no, yo rechazo esto, yo creo lo que dice la palabra de Dios, dice que tu fe se fortalece. ¿Cuál es la forma de hacer tu fe más fuerte? Aguantar asaltos. De manera que cuantos más asaltos aguantes, más fuerte es tu fe, menos te duelen los golpes siguientes, porque tu fe se hace más fuerte. Pero hay algunos que, como en los combates de boxeo, que según dan en la campana, ¡pum!, a la primera lo tumban y ya no se levantan. Se quedaron groguis. Que no sea así tu fe. Y te digo una cosa, si te caes, te levantas, aunque estés mareado. Y no va con doble sentido, aunque estés mareado. Versículo 20 dice, 20 y 21, ¿qué dice? A ver, Romanos, se me ha ido el romano al circo. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién hace las promesas? ¿Quién? Dios. Cuando vayas a creer en una promesa, asegúrate de que sea de Dios. Que no sea de un supuesto profeta, que no sea de un cantamañanas. Asegúrate de que sea de Dios. Porque he conocido mucha gente tan decepcionada y tan frustrada por haber creído promesas que no eran de Dios. Que no eran de Dios. Yo cuando oigo gente que dice las típicas frases de Dios dice que, a mí eso me da mucho respeto. Me da mucho respeto, temor de Dios. Hace muy poquitas fechas oísteis de un súper famosísimo predicador que murió en accidente de avión, ¿verdad? A mí esas cosas me dan mucho temor. Mucho temor, porque como nos cuenta la Biblia y siempre nos recuerda nuestro pastor Quique, los antiguos profetas en cuanto fallaban una vez, apedreados. Tenían que estar muy seguritos de que era Dios el que les había hablado, porque si no, mejor no abrían la boca. No creas promesas baratas que no vienen de Dios. Cuídate mucho tu corazón de recibir como promesa algo que alguien te dice, Dios te está diciendo, esto es para ti, tú vas a ser tal, tú vas a ser cual. Cuidado, cuidado. Que la profecía no es adivinación. La profecía no es, te voy a decir el futuro, cómo te va a ir. Que en eso sí vemos que los teléfonos se llenan y las páginas de las revistas se llenan. ¿Cuál es tu día favorito? ¿Cuál va a ser tu día mejor de esta semana que viene? Por favor, ¿cómo podemos ir a esas cosas? Es que para muchos la profecía se ha convertido en eso. Que me digan mi futuro. ¿Me voy a casar en el 2015 o en el 2080? Mi futuro, quiero saber mi futuro. No, eso no es profecía, eso es adivinación. La palabra profética es la palabra de Dios.
Aquí está tu futuro, por cierto, todito entero tu futuro. Dónde vas a vivir, con quién vas a estar, lo que vas a hacer, lo tienes todo aquí. Grábate en tu cabeza que lo que vives aquí y ahora es algo temporal, transitorio, no es definitivo. No te hagas grandes mansiones, ni siquiera procures hacerlas aquí en la tierra, porque todo esto pasará. No te vas a poder llevar absolutamente nada de aquí a la vida eterna. Nada. Por eso cambia el chip. Y deja de anhelar o deja de buscar que me profeticen. No busques eso porque eso no es de Dios. Abraham, viendo las circunstancias, dice que no se debilitó. No se debilitó, no dudó por incredulidad. La incredulidad nos hace dudar. ¿Incredulidad qué es? Incredulidad es quitarle a Dios la autoridad, la posición que Él tiene como Dios para hacer cumplir su palabra. Eso es incredulidad. No crees lo que Dios te dice que es verdad. Y la iglesia tiene muchos incrédulos que creen en Dios, pero no creen que lo que Dios diga es todo verdad. No lo creen. Una vez le oí a Emma decir a una persona, y esa persona le decía, es que yo amo mucho a mi novia, y le decía, no, tú no la amas, porque si la amaras, no te portarías con ella como te portas. O yo amo a mi esposa, no la amas, porque si la amaras, no le harías tanto daño como le haces. Yo creo en Dios. No se trata de creer en Dios, se trata de creer a Dios. Y si tú crees lo que la palabra de Dios dice, entonces no puedes dudar por incredulidad. Volvemos a sacar el tema de la varita de los niños, porque es algo que yo me asombro y me maravillo de la incredulidad en los padres de la iglesia. Que la palabra de Dios dice cosas tan claras, que lo decía Salomón, el hombre más sabio de la tierra, te lo tengo que recordar otra vez, que Dios le dijo a Salomón las cosas sabias que tenía que escribir en sus proverbios. Dios le dijo a Salomón, mira, la necedad está ligada al corazón del niño. Y nosotros los papás no creemos eso. Creemos que nuestros hijos son buenos. Algunos se está poniendo serio. Pero lo creemos que nuestros hijos son buenos, que no tienen la culpa de nada, que nunca rompen un plato, que si hacen algo malo es porque se han equivocado por despiste, pero no porque sean malos. Y luchamos contra incredulidad realmente. La Biblia dice que tu hijo, el mío y cualquier hijo tiene la necedad, y no hay cosa peor que la necedad, ligada en su corazón, o sea, es algo que está ahí metidito. Esta mañana leía un proverbio que hablaba de los necios, y qué duro es reconocer que tu hijo tiene necedad, desde que son así, chiquitines. Mira, mi hermana la estuve visitando hace 15 días en Madrid, tiene un niño de 3 años, y yo estuve en Madrid con Carlitos, y entonces fuimos a casa de mi hermana, estuvimos en su cumpleaños, pinto pan. Y el otro día me cuenta mi hermana que estaban en casa y oyó un ruido en la habitación. Y le dijo, Darío, ¿qué has roto? Y dice, no, ha sido el primo Carlos. Primo Carlos que había estado hace 15 días. Y mi hermana me lo contaba riéndose, diciendo, imagínate, le estaba echando las culpas a otro que hacía 15 días había estado en su casa. Así, ¿tú crees que alguien le enseñó a mentir a Darío? No. Mi hermana seguro que no. Y mi cuñado tampoco. Pero el niño miente. Y digo, Darío, mi familia, porque es lo que más cerca tengo, pero seguro que tú, esto que te estoy contando no te suena chino, ¿verdad? Y la Biblia también dice que la necedad se quita con apiretal.
¿Dice eso la Biblia? ¿A que no? Con Dalsi. Que la Biblia se quita con paracetamol. Sí, se quita con paracetamol. Que la necedad se quita con paracetamol. ¿Sabes por qué? Porque llega el padre y se toma un paracetamol que ya está harto. No, la necedad se quita con la vara. Pero no lo creemos. Porque luego vemos a nuestro hijo comportarse neciamente. Ay, pobrecito, tiene un mal día. Es que le estaban fastidiando a los demás, por eso le ha tenido que partir los dientes al otro. Es que como a él le quitaron el estuche, pues él ahora ha robado una mochila. Claro, pero no vemos que nuestros hijos son necios, quizá porque nosotros somos necios o incrédulos, ¿no? Pero el ejemplo de Abraham fue una fe tan sólida que no dudó. No dejó que la incredulidad avanzara en su corazón. Porque puedes tener pensamientos de incredulidad, pero no vas a dejar que te ganen la batalla, no vas a dejar que te coman terreno, no vas a dejar que esas mentiras tomen más protagonismo que la promesa de Dios. Y más que andar buscando promesas de profetas, lo que tienes que hacer es grabarte esta promesa, la Biblia. Esta es la principal promesa. Empezamos la predicación con una promesa de Dios. ¿Cuál era? La de la resurrección. Que no es nacer de nuevo la meta. Eso es el principio. La meta es la resurrección. ¿Tú sabes que un día vas a morir? ¿Lo sabes o no? ¿Seguro? Pues te lo confirmo yo también, ¿eh? Un día vas a morir. ¿Y después de la muerte qué? ¿Tú crees en la resurrección de los muertos? ¿Crees que tu cuerpo sobrenaturalmente va a ser levantado de la tumba? Eso es promesa de Dios. Hay una promesa de Dios que dice que el Señor Jesucristo vendrá y los que hayan muerto en Cristo resucitarán. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees de verdad? Esa promesa no se te puede olvidar. Y no te tiene que venir ningún profeta a decirte cuál va a ser tu futuro. Ese es tu futuro. Ese es tu futuro más seguro. Por ahí vamos a pasar todos los que estamos aquí. Por la muerte y si estás en Cristo, por la resurrección. Y no habrá una segunda muerte para ti si estás en Cristo. Ese es tu futuro. ¿Para qué quieres saber más detalles de tu futuro? ¿Qué quieres saber? ¿Si vas a tener una casa en la playa, o un Mercedes en la puerta, o una rubia en la cama? ¿Eso es lo que quieres saber? ¿Qué importa eso? Si vas a resucitar de los muertos, si vas a estar con el Señor para la eternidad. Ojo en qué ponemos nosotros el acento, ¿verdad? Y ojo entonces en qué promesas creemos, porque no todas son de Dios, tristemente. Y yo al menos voy a seguir el ejemplo de mi pastor y voy a batallar contra todas las mentiras, contra todo lo que se promueve que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Pero bien fundamentado, no cogido con alfileres, no cogiendo un trocito de aquí, corta y pega, un trocito de aquí, corta y pega y sacamos una doctrina nueva. No, eso no. Algo que tú lo leas claramente en la palabra de Dios y digas, esto es lo que yo creo. Y lo demás, ya veremos. Pero no va a ser lo principal en nuestra vida. Ya para terminar, Romanos 4, 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes por qué yo sé que
que Abraham creía en la resurrección. Porque cuando Dios le mandó sacrificar al hijo que finalmente le dio, a Isaac, después de 25 años, Sara se queda embarazada de Abraham, no fue del Espíritu Santo, no sabemos qué pasó aquella noche, pero se quedó embarazada, dio a luz, y teniendo el jovencito una corta edad todavía, dice la Biblia, Dios le dice a Abraham, ahora lo vas a sacrificar. Y sabes, Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Abraham cogió, se fue dirección al monte Moriah, allí en el centro de Jerusalén, donde hoy está la explanada del templo, y allí hay una mezquita. Pues en aquella explanada, en la cumbre más alta del monte Moriah, allí estaba Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Sabes por qué estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Porque creía en la resurrección. No te estoy diciendo ninguna doctrina nueva, eso está en la Biblia. Él creía que Dios era poderoso si era necesario para levantarlo de los muertos después de haberlo sacrificado. O sea, Abraham no estaba pensando, bueno, sacrifico a este y Dios me dará otra noche de gloria y dejo embarazada a mi mujer otra vez. No, no estaba pensando eso. Abraham estaba pensando, Dios me ha dado uno, solamente uno, de la amada, de Sara. Si lo tengo que sacrificar, yo sé que Dios lo puede levantar de los muertos. Y por eso él estuvo dispuesto a levantar el puñal, o la espada, o el cuchillo, lo que fuera. Porque creía en la resurrección. ¿Tú crees en la resurrección? ¿Tú crees en la resurrección? ¿Sabes? La primera iglesia, además de hacer todas esas cosas, ¿sabes por qué podían perseverar? Porque no les importaba gastar su vida en el reino de los cielos, invertir todo lo que tenían, tiempo, dinero, recursos, casas, todo lo pusieron al servicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya pensaron en el siguiente escenario. Ellos ya tenían su mente puesta en la eternidad, en la vida eterna, después de pasar por la resurrección. El saludo de los primeros cristianos era: el Señor vuelve pronto, el Señor vuelve. Como diciendo, el Señor vuelve, ¿qué haces ahí en fiestas y perdiendo el tiempo? El Señor vuelve, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, el Señor vuelve. ¿Qué haces ahorrando y ahorrando y ahorrando? ¿Para quién? Para llevártelo luego, como los faraones egipcios, a la tumba, porque a la vida eterna no. Ellos creían en la resurrección. Por lo tanto, estaban dispuestos a invertir toda su vida en la gran comisión, en hacer la voluntad de Dios. Toda su vida. No les importaba. Por eso se reunían todos los días, por eso oraban todo el tiempo, por eso no les importó ser perseguidos, no les importó arriesgar su vida, no negaron a Cristo, como Esteban, que murió apedreado. Él podía haber dicho, bueno, un momento, vamos a salvar el pellejo y les engaño a esto, les digo que ya no soy cristiano y así no me apedrean. No le importó morir, no le importó confesar a Cristo sabiendo que al minuto siguiente le iban a apedrear. ¿Por qué? Porque creía en la resurrección. Es que esto no es una causa perdida. Esto no es una causa que tú inviertes tu vida y luego ya veremos qué pasa. No, después está la resurrección. ¿Amén? ¿Seguro? No te oigo muy convencido. Me gustaría que estés plenamente convencido, como la fe que tuvo Abraham. Porque esa es la fe que yo te he compartido hoy, la de las pisadas de Abraham. Abraham caminó largo tiempo hasta que recibió su promesa. Y aún después de recibirla, su fe se mantuvo intacta cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Camina en las pisadas de la fe de Abraham. Camina en esa fe que no se mueve de su sitio, en esa fe que no se debilita, en esa fe que aunque vea las circunstancias muy oscuras, dice, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo. Amén. Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a adorar a Dios.
Por eso, Padre, te damos a ti toda la gloria en esta mañana. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos como congregación, de juntarnos, Señor, de compartir. Qué alegría, Señor, poder comprobar que tú eres Dios de cada uno de nosotros, que sobre cada uno has derramado bendiciones, que sobre cada uno has traído tu revelación, tu don, Señor, que sobre cada uno has puesto de tu Santo Espíritu. Qué gozo nos da saber que tú eres fiel, que tú vas a cumplir todas tus promesas, Señor, y la que más esperamos, la promesa más grande, la promesa insuperable, es la de la resurrección, la de la vida eterna, Señor. Que hoy, aunque veamos circunstancias que en lo material sean difíciles, aunque veamos circunstancias que en lo familiar sean difíciles, aunque veamos circunstancias, Señor, que pareciera que todo va en dirección contraria, Señor, pareciera que los gobiernos se oponen a tu palabra con más fuerza, pareciera que la gente corre en dirección contraria a ti, a tu altar, Señor, a la cruz. Pero, Señor, nosotros queremos perseverar en creer a todo tu anuncio, a la palabra fiel, a la que dijeron los primeros cristianos, a la que predicaron los apóstoles. Señor, decidimos sujetarnos a la visión de nuestros pastores, de Quique, de Emma, de Carlos, de Natalia, aquí en Barcelona. Señor, decidimos sujetarnos a las autoridades que tú nos has dado. Señor, es un entorno seguro el que tú provees para tus hijos. Y es en tu palabra que nosotros queremos caminar. Es en tu palabra y en tu verdad que nosotros queremos sostener toda nuestra vida, todo lo que emprendemos y todo lo que hacemos, Señor. Porque ¿en quién más, Señor, vamos a confiar? Si vemos continuamente que las personas fallan, los gobiernos cambian como las mareas de un lado para otro, Señor, y nadie es fiable. Solamente tu palabra, solamente tus promesas, y son fiables porque tú eres fiable, Dios. Te queremos alabar y te queremos exaltar esta mañana, Señor, y te queremos dar a ti toda la gloria, esperando, Señor, que un día envíes de nuevo a Jesucristo a rescatarnos. Señor, hayamos muerto o estemos vivos, a tomarnos contigo, a ser transformados, a recibir ese cuerpo glorioso y poder estar en tu presencia todos los días, eternamente, Señor. Ya no habrá día y noche, Señor, sino que no habrá tiempo. Será tan maravilloso estar contigo, Padre, que cuando ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en esas cosas, realmente lo terrenal, lo temporal pasa a un segundo plano, Señor. Los problemas se hacen más pequeños, las dificultades también, Señor, se menguan. Señor, pero aquí estamos esperando. Queremos llegar a la meta y queremos llegar en pie, Señor. O si hace falta arrastrándonos, Padre, pero queremos llegar. Queremos perseverar hasta el último momento de nuestra vida en hacer tu voluntad, en adorarte, en glorificarte, Señor, en honrar tu nombre, en servirte, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a adorarle juntos esta mañana, porque Dios es un Dios que busca adoradores. Busca adoradores. Conviértete en un adorador en este momento y abre tus labios para cantarle esta canción con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona. Multitud de errores, me inclino. Gracias, Señor. Ante ti. Te adoramos, Señor, como iglesia. Te adoramos. Me inclino.
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Puedes levantar tus manos a Él. Me inclino ante ti. La Biblia dice que puedes levantar manos santas. Multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Te cantamos digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, y hoy te pedimos que tú visites a los que han sufrido pérdidas en su fe, han sido debilitados por las circunstancias, Señor, aquellos que se han enfriado, han mirado para otro sitio, han dejado de mirarte a ti. Señor, yo te pido que en esta hora tú les regales el recuperar la fe en tus promesas, Señor, la fe que no se mueve de tu verdad. Señor, aquellos que han sido atacados, aquellos que han sido amedrentados, atemorizados, Señor, quizá por gigantes, hoy te pido que los visites, Señor, y que tú les des ese hermoso regalo de recuperar una fe inquebrantable, Señor, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, tú eres mi libertad. Oh, oh. Y con su mano me rescató.
amor no se acaba. Oh, oh.